mensaje. Como habíamos comentado, hoy vamos a hablar acerca del libro de Levítico. Es el tercer libro del Pentateuco. Entonces todos sabemos que el primer libro pues, es Génesis, ¿verdad? Que nos habla de la creación. Después Éxodo, que habla de la salida del pueblo de Dios. Y la elaboración del tabernáculo, ¿verdad? Y después el tercer libro de la Biblia, que nos habla precisamente de esa santidad y del sacrificio. El título de esta mañana se llama Acercándonos a Dios mediante su sacrificio. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si abrimos nuestra Biblia? Aquí está la lectura. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Levítico. Estuve como el hermano Esteban, que dice que tuvo que estudiar mucho Éxodo. Yo tuve que estudiar el Levítico y luego, bueno, al final de cuentas tomé el primer capítulo. Muy bien, entonces vamos a leer, hermano, todos hacia el unísono, respetando puntos y comas. Si ustedes ven, ahí están algunas palabras en rojo, que son por los puntos del sermón, ¿verdad? Entonces vamos a hablar así, vamos a empezar Levítico 1. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejas, haréis vuestra ofrenda. Si ofrende el holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerás con su voluntad. Tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrás su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para la devoción suya. Entonces recorrerá el becerro delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y deshollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, procederán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirán en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote tomará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entradas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar, holocausto encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y la quitará el buche y las plumas, la cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, por sus alas, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor fragante. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, gracias te damos por este momento de escuchar tu palabra. Señor, gracias por este pasaje y por la Biblia que nos das. Señor, te pido ahora que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues como mencionábamos, este libro de Levítico, obviamente pues está escrito después, o al menos en la Biblia, lo podemos ver después de Éxodo. Recuerdan ustedes que en el libro de Éxodo, pues lo estuvimos estudiando hace poco, porque cuando estudiamos el libro de Hebreos hablábamos del Éxodo y del tabernáculo, ¿verdad? Que era una imagen que Dios le había dado a Moisés. Sin embargo, ya una vez que ese tabernáculo estaba listo, hermanos, algo impedía que el pueblo de Dios fuera a alabar a Dios.
algo impedía, ¿verdad? Y era esa santidad. Entonces, en base a esa santidad se escribe este libro de Levítico, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir viendo. Entonces, en este libro de Levítico, yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, digan, mi libro favorito, no sé, si alguno de ustedes me dice, ¿cuál es su libro favorito, hermanos? ¿Alguno de ustedes puede decir Proverbios? Nuestro hermano Donovan le gusta mucho el libro de Proverbios. Lucas, ¿verdad? Es gentil, ¿verdad? Que aquel le pasaba todas las, dice la historia, que María, ¿verdad? Le estaba diciendo todo lo que había acontecido con la vida de Jesús. Al hermano Esteban ya le pregunto, porque ya sé que es Apocalipsis. Es el libro favorito, ¿verdad? El mío sí. Muy bien. Deuteronomio, hermano, muy bien. Y entonces así, ¿verdad? Podemos decir los salmos diferentes, pero difícilmente alguien me va a decir, a lo mejor Iván me va a decir Levítico, mi libro favorito. No, mi Levístico. ¿Cuál? Levístico. ¿Levístico es su favorito, hermano? Oh, qué bien. Pásale usted a predicar, hermano. Muy bien. Entonces, Levítico, pudiéramos pensar, ¿verdad? Y de hecho así es parte, ¿verdad? Bueno, más bien, en este libro de Levítico no vamos a encontrar una historia emocionante, ¿verdad? Como quizás como las de David, como las de Noé. No vamos a poder encontrar a lo mejor poesía encantadora como los Salmos, ¿verdad? Como Proverbios, Eclesiastés, ni tampoco a lo mejor una biografía de un personaje importante, ¿verdad? Como el caso de José y algunos otros. Sin embargo, el libro de Levítico nos presenta un documento legal, ¿verdad? ¿Cómo debemos de comportarnos? Bueno, decimos a simple vista el libro de Levítico, y así lo es, ¿verdad? Está muy relacionado con los levitas, ¿verdad? Era un manual para los levitas, pero en sí el tema central de este libro de Levítico es la santidad. Por eso ahorita que cantamos estos cantos, ¿verdad? Más santidad dame, y ese tipo, Señor, yo quiero entrar a tu santuario, ¿verdad? Entonces, el enfoque de este libro de Levítico es la santidad. Y esa santidad, hermanos, el pueblo en aquel tiempo la necesitaba o era necesaria para poder caminar con ellos y tener una relación con ellos mientras ellos andaban en el desierto, ¿verdad? Sin esa santidad, el pueblo de Israel no podía tener esa comunión con Dios, ni tampoco podía aspirar a entrar a la tierra prometida. Si había falta de santidad, no iban a poder ingresar a la tierra prometida, hermanos. ¿Y qué pasa hoy en día, hermanos? Pues hoy también necesitamos esa santidad para tener una comunión diaria con nuestro Dios, y necesitamos esa santidad para poder ir y entrar también pues al cielo, el cielo, la tierra que Dios nos está preparando. Entonces es tan importante, o fue tan importante para el pueblo de Dios en aquel tiempo como actualmente lo es para nosotros. Y si nosotros queremos ver la parte de Levítico que vamos a estudiar, y cómo se divide el libro de Levítico, pues bueno, básicamente son estos 4 puntos. Por ahí tenemos, o más bien puede ser una primera parte que habla del acercamiento aceptable a Dios por medio del sacrificio, y por eso tomé ese título como el mensaje. La próxima vez que predique sobre el Levítico, pues voy a hablar de la santificación, porque son 2 partes, ¿verdad? Pero en la primera parte, hermanos, tenemos el sacrificio. Pues en los primeros 7 versículos hablamos de las leyes referidas a los distintos sacrificios, y ahorita pudimos leer algo de ello. También habla de la consagración de los sacerdotes, en este caso de Aarón y sus hijos, así como la inauguración del culto, ¿verdad? En los capítulos 8 al 10. También habla acerca de los capítulos del 11 al 16, habla de las leyes referidas a la pureza, tanto individuales como en comunidad, ¿verdad? Y prevalece siempre en esos capítulos ese lenguaje, ¿verdad? De lo puro, de lo impuro, de lo limpio, de lo contaminado. Y en la segunda parte, que es de los versículos 17 al final, pues hablan acerca de las leyes referidas a la santidad, también individuales y en comunidad. Y los finales capítulos del 27 al 34 realmente es como un epílogo, es una conclusión del libro de los Levíticos. Entonces comparto con eso porque vamos a estarlo leyendo, ¿verdad? Durante estos días, el libro de los Levítico. Y ya entrando ahorita en el tema, ¿verdad? Que es el acercamiento a Dios por medio del sacrificio, podemos hablar ahí y como introducción, y lo comentábamos la otra vez, ¿verdad? Que el pecado es lo que ha separado de Dios al hombre. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Desde que Adán y Eva andaban en el Edén, ellos tenían una comunicación directa con Dios, ¿verdad? Y dice por ahí que tanto Dios, más bien Adán y Eva se alegraban en Dios, pero también Dios se alegraba con sus hijos. Cuando surge el pecado, hermanos, la única forma de poderse acercar a Dios
era a través de un sacrificio, ¿verdad? En el Edén no había muerte. La muerte empezó a existir pues cuando hubo ese pecado, ¿verdad? De hecho fue tan inmediata la muerte que tuvieron que sacrificar a unos animales para que fueran cubiertos por los cuerpos desnudos de Adán y Eva. Entonces ahí empezó la muerte. Y Adán pues dicen que murió a los 900 años, dice la palabra de Dios. Bueno, entonces de ahí empezó a existir la muerte. Y bueno, dentro de la palabra de Dios, hermanos, dentro de la Biblia, vemos muchos casos de sacrificios. El primer caso sí de sacrificio como tal, lo vemos en Génesis 4:4, cuando Abel le presenta una ofrenda, dice la palabra de Dios, ahí está en la pantalla. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces Aarón trajo los primogénitos, ¿verdad? Lo más gordo de ellas, seguramente algo perfecto, ¿verdad? O sea, ahí vemos la primera sacrificio o holocausto que hacían. Después también en Génesis 8, cuando se acuerda usted cuando Noé sale de la arca después de haber pasado varios días, ¿verdad? Que mandaban a una paloma y estuvieron viendo que ya no hubiera inundación. Dice la palabra de Dios, ya una vez que salió Noé con su familia, dice en Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. En Génesis 8:20. Y luego también en el libro de Éxodo vemos varios momentos de holocausto, ¿verdad? El primero de ellos es cuando Moisés le dice al faraón, ¿verdad? Le dice, oye, pues es necesario que nuestro pueblo salga y que hagamos holocaustos allá en el desierto. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiestas en el desierto. Seguimos viendo cómo había tanto sacrificio y ofrendas a Dios. En Éxodo 24:5, ya una vez que habían sido, también lo estudiamos la vez pasada, ya una vez que habían sido el pacto del Sinaí y habían sido entregadas, pues Moisés le dice a algunos jóvenes, dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Entonces, hermanos, podemos ver que a lo largo, mucho antes de que se escribiera el libro de Levítico, o al menos que aquí apareciera en nuestra Biblia, ya se ven las prácticas del sacrificio. Entonces, en esta parte del libro de Levítico, pues no es algo nuevo el sacrificio, el holocausto, sino era darle forma o la manera correcta en que se llevara a cabo. Bueno, vemos que el sacrificio representaba, como su nombre lo dice, un sacrificio y también un costo, ¿verdad? Imagínense, había ocasiones en que el sacrificio se hacía todos los días, y se llevaban al animal perfecto, al más. Yo no sé, ¿verdad? Pero si es como en la actualidad, en aquellos tiempos, me imagino que muchas familias hubieran dicho, oye, pues el ganado vacuno, el ganado, pues no te llevas al perfecto, llévate a este otro, ¿verdad? Porque probablemente sería algo muy costoso, ¿verdad? Pero bueno, y entrando ya a lo que viene siendo este punto, hermanos, son diferentes, como lo he venido predicando cada domingo, bueno, los domingos, que son de 3 a 4 puntos, esta vez son 6 puntos. Entonces este culto va a durar más, hermanos. En vez de durar 40 minutos, va a durar 1 hora 10. Entonces son esos 6 puntos. El primer punto, hermano, que podemos ver en el sacrificio, vamos a estar viendo estos 6 puntos del sacrificio, pero obviamente que viendo la situación contextual, ¿verdad? La situación como se estaba presentando en ese momento, después cómo el Señor Jesús en la tierra cumple perfectamente este libro de Levítico, ¿verdad? De hecho muchos vienen por ahí más adelante, pero muchos comentaristas dicen el nombre de Jesús está en cada capítulo en el libro de Levítico, hace referencia a las sombras de la persona de Jesús y de su sacrificio y de su ministerio están escritas en el libro de Levítico. Y finalmente veremos también cómo podemos aplicar cada uno de estos 6 puntos en nuestras vidas. Entonces el primer punto, hermanos, es que era una entrega total, y me brinco al capítulo 13 porque es donde habla de hace esta expresión tal cual, ¿verdad? No la hace, porque si ustedes recuerdan ahorita que vimos el libro de Levítico, puede ser que fue una como repetición, ¿verdad, hermanos? Eran 3 sacrificios, ¿verdad? Como ganado vacuno, los primeros 10 versículos. Después hablaba, bueno, si no tienes
para un ganado vacuno, bueno, entonces puede llevar a cabo una oveja. Y vuelve a mencionar el ritual, ¿verdad? Y después, si no hay para oveja, entonces lleva unas aves. Y vemos que se repiten esos tres puntos. Y pues, en el versículo 13 podemos decir, dice la palabra de Dios, y lavará las entrañas el sacerdote y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo. El sacrificio, hermanos, era ofrecer todo, ¿verdad? Es decir, todo se quemaba del cuerpo del animal, ¿verdad? Excepto la piel. Y es porque así es en el día de hoy, ¿verdad? La ofrenda entera le pertenece a Dios, ¿verdad? Todo lo que nosotros le podemos dar a Dios, le debemos a dar a Dios todo. Es decir, todo nuestro, y no me refiero quizás, sobre todo a lo espiritual, ¿verdad? A lo de nuestro cuerpo. Ahorita que decíamos nosotros, nuestra vida, nuestro cuerpo, ahorita con nuestro hermano Edgar nos platica todos los ministerios allá en Nuevo Laredo, pues la intención es dar todo, ¿verdad? Todo lo que podamos, darlo todo, ¿verdad? Dice el hermano, no lo pensamos, ¿verdad? Lo damos. Entonces, esa era la indicación, ¿verdad? Lo quemarás todo. Y bueno, es una representación de la entrega total de nuestro corazón y de la vida entera, ¿verdad? Porque a lo mejor habrá algunos que digan, bueno, yo entrego todo, pero dejo esto, ¿verdad? O entrego todos los días, pero estos días no, ¿verdad? Entonces debe ser una entrega total. Y lo vemos en la persona de Jesús, ¿verdad? Ahorita en la mañana leíamos que Jesús es el Cordero. Y bueno, lo reconocieron cuando nosotros leemos la Biblia, lo reconoció tanto Juan el Bautista, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando él estaba por ahí y estaban sus discípulos y escuchó la voz de Jesús? Dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y también el profeta Isaías, cuando leemos el libro de Isaías, decía, como Cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Este Cordero, esta parte que empezamos leyendo como el sacrificio, pues lo representaba el Hijo de Dios, Jesús. Y precisamente ahorita que lo leíamos, hermano, leíamos en la mañana, cuando vemos que se ofrece todo, y es porque Jesús ya lo hizo todo. Y debemos de estar conscientes de eso, y decíamos ahorita en la mañana, ¿verdad? Las palabras de consumado es porque ya todo ha estado hecho, ¿verdad? Ya todo se había realizado. Así como decía aquí, lo ofrecerá todo, ya ha sido consumado por nuestro Dios. Y bueno, hermanos, Dios quiere que a través de Jesús, quien ya ofreció su vida por nosotros, y ya fue el sacrificio, ¿eh? Él se puso en el lugar nuestro, y decíamos también en la mañana, lo ha hecho, pero hermanos, como decía, el versículo que vimos era 9:14, ¿verdad? Hebreos 9:14, nos limpió, pero bueno, Dios nos limpia para que nos acerquemos, ¿verdad? Para que estemos en el camino de Él. Si lo tiene por ahí, hermano, me lo comenta, ¿verdad? Pero Dios nos indica, o sea, no nos limpia para, ok, ya te limpié, y ahora sí sigues igual, ¿verdad? O sigue la situación igual, o nos limpia para predicar su nombre, para obedecerle, pero sobre todo también nos limpia para que nos acerquemos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es decir, antes de que el Señor Jesús se hubiera ofrecido, hermanos, no era posible acercarse confiadamente. Una vez que Jesús ha dado su vida y ha sustituido, como decíamos en la mañana, ¿verdad? Ha dado por terminado este ritual y ahora Él es el que nos ofreció su vida, nosotros tenemos la confianza de acercarnos confiadamente. Decíamos la otra vez en otro sermón hace algún tiempo, ¿verdad? Que cuando Jesús lo habían crucificado y sus discípulos estaban temerosos, ¿se acuerdan ustedes? En un cuarto, ¿verdad? En una casa, y tenían cerrado, reforzadas. El Señor Jesús desaparece y lo primero que le dice, paz a vosotros, consumado es, ya el sacrificio ya lo hice, y ustedes pueden acercarse confiadamente. Entonces para eso Él para eso Él se ha ofrecido, ¿no? Para que nosotros tengamos ese acceso directo. Entonces el punto número 1, hermanos, de este sermón es la entrega total, ¿verdad? La entrega total que se hacía del animal, una entrega total que Jesús se ofreció completamente, y una entrega total que nos demanda a nosotros. O sea, nuestro ideal, ahorita decíamos también, nuestro ideal es Cristo, y también tenemos que entregarnos de una forma total, como lo hizo Jesús. El punto 2 es sin defecto. Dice en Levítico 1:13, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. Sí lo leyó, de hecho viene 3 veces esta frase, sin defecto. Si su vacuno fuera becerro, oveja o ave,
pero esto tendrá que ser sin defecto. Es importante esta parte, ¿verdad, hermanos? Porque Dios quiere que este acercamiento, esta paz, este perdón que puedan tener ustedes, pues, sea para toda la gente, ¿verdad? Habrá algunos que tengan dinero para ofrecer un ganado vacuno, habrá otros que tengan dinero para ofrecer una oveja, y habrá otros que tengan dinero para ofrecer una paloma, ¿verdad? O sus recursos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús fue presentado, porque era un niño y le llevaron a sus padres y le ofrecieron el holocausto? ¿Se acuerdan que llevaba? Unas palomas, ¿verdad? Unas palomas. Entonces Dios abre la puerta a todos, ¿verdad? A todos que vengamos y ofrezcamos de acuerdo a nuestras condiciones. Y bueno, hermanos, aquí lo importante es que es algo sin defecto, ¿verdad? No debemos de tener una oración que no nos cueste nada. Nosotros cuando cantamos, cuando alabamos, debemos de estar sabiendo que es una adoración para Dios, ¿verdad? Tenemos que hacerla pues conscientes. A veces digo, yo he sido parte toda mi vida de una familia musical. He cantado muchas veces en cuarteto y en coros, y me acuerdo que siempre yo he tenido un conflicto, ¿eh? Porque a veces el director de esos coros está diciendo, es que debe ser una ofrenda perfecta y la armonía se tiene que oír perfecta, y el soprano tiene que entrar en su momento y el bajo tiene que responder. Y bueno, hermanos, saben que el hermano a veces nos exhorta, nuestros hermanos están en la mañana, pero las mujeres y los hombres, las mujeres ya entran bien. Entonces yo he tenido directores que eran muy exigentes, y a veces cantábamos y luego no sentíamos la alabanza y decía, pues la perfección está en nuestro espíritu, ¿no? Eso es donde debe estar en nuestra oración, es donde Dios nos pone la perfección. Sí, es muy bonito las armonías, y mientras más preparadas estén las voces, ¿no? Pero eso siempre será en segundo lugar, ¿verdad? Lo importante será nuestro corazón, que debe estar sin defecto. Y nuevamente podemos ver a nuestro ideal, que es Jesús. Cuando Jesús fue juzgado ante Pilato, ¿se acuerdan qué fue lo que decía Pilato? Decía, pues no encuentro nada en él, no encuentro ninguna mancha, ninguna condenación, ningún pecado, decía Pilato. Y los sacerdotes, cuando le vieron, decían, oye, podemos traernos unos testigos falsos, ¿verdad? Porque no hay condenación en él era perfecto. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? A lo mejor decimos, en la mañana decimos, bueno, es que tenemos un cuerpo de maldad, ¿verdad? Y vamos a pecar. ¿Por qué? Porque no tenemos opción. Bueno, hermano, tengo estos dos pasajes, estos dos versículos del apóstol Pablo. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si usted está en Cristo, hermano, han crucificado las pasiones de su carne y de sus deseos. Y obviamente, como decimos, va a estar nuestro corazón triste inmediatamente, ¿verdad? Pero nosotros pídale a Dios que le ayude a ser fuerte. Dice Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Pregúntele a su hermano que está al lado, hermano, ¿usted todavía los deseos de la carne le jalan? Bueno, pues vístase del Señor Jesucristo. Es la exhortación de nuestro apóstol Pablo, ¿verdad? Está siendo sacudido por la carne, sea vestido del Señor Jesucristo. Debemos hacer una ofrenda perfecta, porque nuestro ideal, que es Jesús, Él se presentó sin perfecto, ¿verdad? Y se presentó sin mancha, hermanos. No puede tener una mancha porque no estaría encajando en lo que escribió Moisés en el libro Levítico, ¿verdad? Cada vez que veamos esta frase en Levítico, en el holocausto, es que tenía que ser un ganado, una oveja, un palomo sin defecto. Es porque Cristo lo cumplió y porque ahora es nuestro ideal, y también nosotros tenemos que ser perfectos, debemos de buscar, debemos ser revestidos por Jesucristo. Entonces el primer punto del sacrificio, hermano, es que era una entrega total. El segundo es que era sin defecto, y es lo que nosotros también buscamos. El punto número 3, hermanos, es de su voluntad, era voluntario. Dice el mismo versículo que leímos, nomás que le agrega otra frase. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá. Es decir, era algo voluntario, ¿verdad? No era algo obligatorio. Y bueno, hermano, yo no sé cuántos de los que están aquí vienen de forma voluntaria. Mi deseo es que todos vengamos de forma voluntaria, ¿verdad? Hasta Daniel Andrés, ¿verdad? Que también venga de forma voluntaria.
Y bueno, probablemente los pequeños a veces, yo cuando yo era muy pequeño, todavía adolescente, pues yo me acuerdo que cuando yo era adolescente no hubo ni pandemia, ni hubo huracán, y todos los domingos había que ir al templo, ¿verdad? Ya ves, si vivíamos en Tampico, dije, ¿por qué no hay un huracán? y dejamos ir un domingo, ¿verdad? Pero hay que ir voluntariamente a la iglesia, ¿verdad? Y ok, el padre tiene que apoyarnos mucho. Desde ahorita leíamos en la mañana, instruir al niño en su carrera, y aun cuando fuera viejo no se apartará de ella, ¿verdad? Pero esto es, hay que guiar al niño, pero cuando este sea grande, él haga las cosas voluntarias, busque a Jesús de manera voluntaria. Y bueno, esta frase, hermanos, el término expiación, que lo podemos ver aquí, también lo hemos estado viendo en la mañana, es cuando realmente significa cubrir la culpa de los demás, ¿verdad? Hemos escuchado mucho esa frase de chivo expiatorio, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes la han escuchado. El chivo expiatorio es cuando alguien, una víctima, ocupa el lugar de un pecador, ¿verdad? Muchas veces esa frase lo vemos porque alguien, pues, que paga lo que todo el mundo hizo, ¿verdad? Digo, a lo mejor todos la regaron o todos se equivocaron, pues vamos a buscar un chivo expiatorio, ¿verdad? Alguien que cubra todo lo demás. Bueno, pues ese es el significado de la expiación, ¿verdad? Que Jesús voluntariamente se ofreció. Dice en Hebreos 9:14, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿verdad? Él se ofreció a sí mismo, se ofreció de una forma voluntaria. Juan 10:17 dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, ¿verdad? Es decir, Él ofreció su vida también de una forma voluntaria. Y hermanos, ¿qué nos enseña esto? Bueno, pues ahorita que estamos viendo esta forma de sacrificio, que es era un documento legal que está en el libro de Levítico, que después el Señor Jesús viene a cumplirlo perfectamente, pero hoy nos invita a nosotros también ser parte de entregarnos en forma total a las cosas de Dios, de estar sin defecto ante Dios y de hacer todas las cosas voluntariamente. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Pero dice aquí, así que hermanos, os ruego. El apóstol Pablo le decía, yo les ruego, o sea, no les quiero obligar, no les quiero regañar, pero les ruego, ¿verdad? Que voluntariamente. Yo no sé, por ejemplo, cuántas mamás, bueno, pero claro, no, ya están grandes los muchachos, ¿no? Pero no sé, Mariana, si a veces le dice, primero le das una orden, ¿verdad? A tus hijos, ¿verdad? Y luego le dice, por favor, ¿verdad? Ayúdame, ¿verdad? Entonces a veces decimos, hazlo, pues pon tu voluntad, ¿verdad? Pon tu voluntad, ¿verdad? No me obligues. A veces le decimos, por favor, limpia el cuarto, ¿verdad? Entonces, pero bueno, hermanos, el apóstol Pablo así nos dice, os ruego por misericordia de Dios, que de una forma voluntaria te presentes sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces hasta ahorita son esos 3 puntos. No, yo creo que ahora menos, hermanos, de la 1:10, ya vamos en la mitad. Entonces, son 3, hasta ahorita van 3 puntos. ¿Alguien que me quiera recordar esos primeros 3 puntos? El tercero está ahí. Entrega total, sin defecto, y ahora es voluntariamente, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita estamos aprendiendo de esta parte del holocausto. Como les digo, vamos a estar leyendo el Levítico en estos días, y es muy importante este primer capítulo porque vamos entendiendo, ¿verdad? Todo el resto, y cuando podamos estar viendo los diferentes tipos de sacrificios, pues vamos viendo la finalidad, ¿verdad? Y sobre todo lo que puede aportarnos en nuestra vida diaria, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Bien, hermano, en el cuarto punto el adorador se involucraba en el sacrificio. Dice la palabra de Dios ahí en Levítico 1, está en el 4 y después lo complementa en el 6, dice, entonces degollará el becerro, eso dice en el versículo 4. Y luego en el 6 dice, desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. ¿Qué viene siendo esto de desollar? Le quita todo lo le quita la piel, ¿verdad? Entonces yo a lo mejor pues algunos tienen experiencia con un borreguito a la vida, un cabrito, ¿verdad? Pero ese es, ¿verdad? quitar la piel, ¿verdad?
Pero imagínense, el adorador se llenaba de sangre. Imagínense ustedes al momento de hacer eso, empezar a quitar la piel, degollar al animal. Yo me acuerdo que nunca he estado, bueno, yo nunca he estado en una, ahorita era presumida, pero nunca he hecho un borrador a la griega, ni un cabrito. Bueno, cabrito es con algunos conocidos, ¿verdad? No sé, Daniel, no sé, pero bueno, sí me acuerdo cuando yo era pequeño nuevamente, pues teníamos muchas gallinas ahí en la casa. Eran otros tiempos, ¿verdad? La gente tenía gallinas en las casas. Y una hermana de nosotros, de ahí de la iglesia, la hermana Andrea, iba y degollaba el animal, ¿verdad? Decía, a ver, Luisito, tráeme. Ella era como de rancho, Luisito, tráeme las gallinas si quieres que mate. Entonces yo le traía como unas 5 y ella les empezaba a torcer el pescuezo. Y empezamos a ver ahí, mientras hacía todo ese proceso, veíamos la sangre, ¿verdad? Pero pues el caso de la hermana Andrea, pues empezaba a llenar de sangre, ¿verdad? Cuando hacen empiezan a preparar los animales, pues se llenan de sangre. Es decir, el adorador se involucraba en el sacrificio, porque ahí la palabra de Dios dice, pues que cuando ofrecieras uno de esos animales, entonces el adorador tenía que degollarlo, tenía que desollarlo y tenía que dividir sus piezas. El adorador se involucraba en el sacrificio. Y nuevamente podemos ver esa figura perfecta de Jesús, ¿verdad? Porque nuevamente vuelvo a decir, en el libro de Levítico podemos encontrar las sombras de Jesús, podemos ver la vida y el ministerio de Jesús. Jesús en su camino hacia la cruz, Él estaba completamente involucrado, ¿verdad? Y Él estaba completamente ensangrentado. Hemos visto películas y leemos narraciones y comentaristas, ¿no? Pero Él iba, inclusive el libro de Isaías, ¿no? Que hace tiempo lo leíamos, dice que su cara estaba desfigurada, que no le conocían, pues de los golpes y de la sangre, porque en este caso el sacrificador que era Jesús se tenía que involucrar en el sacrificio. Y hay otro pasaje también muy bonito que dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Él fue obediente, ¿verdad? Él fue obediente porque a pesar de que era Dios, pues vino y se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. Pero nosotros, hermanos, ¿qué tanto involucrados estamos? ¿Qué tanto involucrados estamos en nuestra adoración? Igual, ¿verdad? Pregúntele al de al lado, ¿qué tan involucrado estás en la adoración? ¿Verdad? También te llenas de sangre, ¿verdad? También puedes sentir todo, hermanos, la adoración que hacemos a Dios. Y probablemente, por lo mejor aquí en el santuario pudiera ser que por ejemplo, ahorita cierre la puerta, pues puede ser que nos distraigamos, ¿verdad? Pero cuando tengamos una adoración en nuestra casa, pues tenemos que involucrarnos en la adoración, tenemos que sentir ese amor por nuestro Padre y ese agradecimiento, ¿no? Estar involucrados en la adoración, ¿no? Por eso aquí, cada vez que veamos que cómo el adorador se involucraba en esos puntos, ¿verdad? De llenarse de sangre, hacer un sacrificio, pues es lo mismo que demanda hoy Jesús. Las cosas en ese punto no han cambiado las cosas, ¿eh? Por eso leemos Levítico y muchos capítulos de la Biblia, porque a veces decimos, no, pues esto ya, ¿verdad? Ya quedó una cuenta nueva, pero nos enseñan a cómo debe ser nuestra adoración y nuestra relación con Dios. Entonces el adorador debía estar involucrado en el sacrificio. Hoy en día nosotros debemos estar involucrados en la adoración. Entonces nuevamente vamos a los 4 puntos, digamos 4. Punto número 1, entrega total, sin defecto, voluntariamente involucrados en la adoración. Ok, muy bien, bueno, sí, el 5.º punto, también ahí lo hice ayer, a lo mejor he puesto otra palabra, pero la adoración involucraba a Dios. Dice Levítico 1.5, entonces degollará el becerro, ¿en dónde, hermanos? En la presencia de Dios. Es decir, el sacrificio se realizaba delante de Dios. Por eso, nuevamente, cuando nosotros estemos leyendo la Biblia, cuando nosotros estemos alabando, cuando nosotros estemos haciendo una oración, debemos saber que estamos en la presencia de Dios. Cuando venimos aquí y nos regocijamos y estamos contentos, estamos en la presencia de Dios. Es algo serio, ¿verdad? Que debemos de tener en cuenta. Dice la palabra de Dios en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Hermanos, que estas palabras no sean para nosotros, ¿verdad? Que siempre lo primero que debe estar con Dios es nuestro corazón.
Lo decíamos ahorita, ¿verdad? Lo que Dios nos diga, eso haced. Dice en Hebreos 9:24, porque no en Cristo en el santuario hecho por manos, figura del verdadero Dios, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Lo leíamos, bueno, hoy no, todavía no llegamos al versículo, pero sí hemos tenido el contexto, que Dios ahorita está sentado arriba en la presencia de Dios. Es decir, Él ya hizo el sacrificio por nosotros, Él ya dio su vida, Él ya nos da la salvación, y ahora Él está sentado en la presencia de Dios. Nosotros también, nuestra adoración debe ser en la presencia de Dios. Debemos de tener temor y temblor cuando estamos orando, cuando estamos alabando, cuando estamos predicando su palabra. Dice Mateo 6:1, y luego el siguiente versículo es Mateo 6:6. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre. Es decir, si nosotros estamos aquí, el hermano Esteban me pone a orar, y yo digo, pues decíamos el domingo pasado, ¿verdad? Pues yo puedo usar una palabra rimbombante acá, y dejo impresionados a más de uno aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Sirve de algo eso, hermanos? No sirve de nada, ¿verdad? Había un orador que decía, estamos ante tu augusta presencia. Bueno, era una frase que mi hermano decía, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, pues me distraía fácilmente todavía, pero ese hermano siempre decía esa frase y decía, bueno, con esa frase, ¿a quién quiere apantallar? No, a lo mejor él lo hacía de bien, ¿verdad? Pero siempre, si queremos apantallar a los hombres, y si nuevamente vuelvo a decir, hacemos una oración y apantallar a 3, 4 aquí, hermanos, pues ya tengo mi recompensa, ¿verdad, hermano? Ya dijeron, no, mira, Luis habla muy bien, y esa es la recompensa. ¿Y están contentos ustedes con esa recompensa, hermanos? Estamos en la presencia de Jehová, ¿verdad? Y queremos que Dios, dice el siguiente versículo 6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en secreto. Y sigue diciendo, tu Padre que está en secreto, ya no lo puse ahí, pero te recompensará en público. Debemos, siempre que estemos haciendo la oración, hermanos, debemos estar involucrados en Dios solamente. Obviamente que tenemos a veces nuestros hijos y tenemos que estarlos enseñando y tenemos que estarlos redarguyendo, ¿verdad? Pero debemos de tener siempre nuestra atención solamente en Dios. Decía, obviamente cuando vamos aquí al holocausto, tenía que ver con la entrega de todo lo que se quería llevar. Ahorita actualmente en nuestra vida, pues es precisamente si hacemos un holocausto, tenemos una adoración con Dios, es porque queremos ofrecerle nuestra vida, ¿no? Toda nuestra vida, en sí todo lo que somos. Decía por ahí un escritor, no alcancé a encontrar el nombre, pero decía, solo una vida tenemos para ofrecerle a Dios. Hay gente que dice, oye, ¿por qué viajas tanto? Pues que nada más tengo una vida, tengo que viajar y conocer todas las partes del mundo porque tengo una vida, ¿verdad? Y a lo mejor tenemos muchos deseos. Yo tenía un amigo, a mí les mencionaba, bueno, aquí veo que el hermano también le gusta correr, el ejercicio, pues ya no voy a presumir. Pero a mí me gusta mucho correr, ¿verdad? Salgo a correr, Y tengo amigos, obviamente, que corren más que yo, ¿verdad? Con los que me platico, y me dicen, es que yo quiero correr en los 5 continentes, ¿verdad? Quiero correr en el desierto, quiero correr en Asia, quiero correr en Europa. Y me dicen, porque nada más tengo una vida. Pues busca a Dios, ¿verdad? Y adora a Dios porque nada más tenemos una vida. Digo, está bien que corramos y es muy bueno el ejercicio, ¿verdad? Y son muy buenas las cosas, pero nuestra principal atención, si nada más tenemos una vida, hermanos, hay que ofrecerle esta vida a Dios, porque no hay otra vida. Entonces la adoración debe involucrar siempre a Dios. Entonces es el quinto punto, hermanos. Repasamos los 5, ¿les parece? Entrega total, sin defecto, voluntariamente, involucrarse al adorador, involucrar. Correcto. ¿Y cuál puede ser la sexta? Bueno, a ver si alguno de ustedes se acuerda del pasaje que leímos y el versículo se repite 3 veces, ¿verdad? Entonces, a ver, Omar, ¿qué dice el punto número 6? De olor fragante. A ver si van. No, muy bien, perfecto. Perfecto, pero dice Levítico 1:9, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar holocausto,
es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Aquí podríamos, un sermón nada más de esto, hermano. Entonces igual y si nos extendemos, hermano, a la hora 20. No, pero sí, es una hermosa frase, hermanos. Dice allá en Efesios 5:2, nuevamente poniendo a nuestro Señor Jesús como que vino a cumplir, y son las sombras de Jesús, ¿verdad? Esto de las sombras lo hemos estado viendo mucho en hebreo, ¿verdad? Y vemos que exactamente es una sombra, es un símbolo del Señor Jesús en el libro de Levítico. Dice Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y nuevamente vuelvo a mencionar eso, que lo puse, pero lo puse hasta el final. Un comentarista dice, en los detalles encontrarás a Jesús, ¿verdad? En el libro de Levítico. Y podemos ver nosotros, ahorita que estamos viendo el libro de Hebreos, que estuvimos viendo un repaso del libro de Éxodo, el hermano tuvo que leer, ¿verdad? Todo Éxodo. Gracias a la hermana. Pero precisamente vemos esa sombra, vemos la persona de Jesús, tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Levítico. Entonces, igual, ¿verdad? Vuelvo a preguntarle a la persona que está al lado de usted, oye, mi vida es de un olor fragante, es de un aroma agradable a Dios. Es hermoso, ¿verdad? Cuando contagiamos, es hermoso cuando nuestra forma de nuestra vida contagia a los demás. ¿Se acuerdan de María cuando rompió el frasco, cuando el Señor Jesús, cuando fue el Señor Jesús y le lavó los pies con un qué, perdón? Líquido fragante. Líquido fragante, ¿verdad? Quiero aprender la palabra que decía ahí, pero es un perfume, fragancia. Lo rompió y dice que todo el cuarto se impregnó de ese olor, ¿verdad? Así debe ser nuestra adoración, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado que alaba a Dios debe de contagiar y perfumar todo nuestro templo, ¿verdad? Muy diferente a cuando Saúl presentaba sacrificios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que llegaba Samuel y le decía, oye, no, pues ya está todo. No, le dice, no. Dios quiere obediencia a Saúl. Entonces que nuestra adoración sea de olor fragante. ¿Y por qué no puede ser de olor fragante, hermano, nuestra adoración? A lo mejor es un olor ahí muy sensible, ni siquiera hay algo, porque a lo mejor hay algo a Dios que no le hemos entregado, ¿verdad? Que ha pasado el tiempo y lo seguimos nosotros reteniendo, o no le damos, como decíamos, o no le damos toda la vida a Dios, o lo que le damos no es perfecto, ¿verdad? Tiene perfecciones, o porque lo damos sin voluntad, ¿verdad? Porque me agarraron forzado, ¿verdad? Como dicen por ahí, o porque no nos involucramos en la oración, ¿verdad? Estoy repasando los puntos, o porque no ponemos a Dios, no lo presentamos ante Dios. Si no hacemos esto de los primeros 5 puntos que vimos, hermanos, nuestra oración va a ser imposible que sea de olor fragante. Entonces, obviamente que podemos hacer una oración, ¿verdad? Es hermoso cuando adoramos nuevamente. Les voy a poner los ejemplos, ¿verdad? Cuando hablamos y decimos, vamos a cantar, vamos a ensayar para que sea olor fragante. Pero nuevamente vuelvo a decir, muy bien, qué bueno, ¿verdad? Que podamos hacer armonías y que salga perfecto. Había un hermano, un director, que yo estuve poco en ese coro, pero poníamos la aleluya de Händel y del amén, y eran cantatas muy complicadas, y él decía, es que tiene que salir perfecto, pero es que bonito, ¿verdad? Que haya salido perfecta la aleluya, pero lo más bonito es que nuestra vida sea perfecta y que sea de olor fragante a Dios. Porque yo a veces no estaba muy de acuerdo con estos coristas, porque decían, y los hermanos están desentonados. El hermano que ya lo ayuda tanto, pero si el corazón está contrito y ideal, ese es el aroma perfecto a Dios, ¿no? Pues que nuestro corazón siempre esté agradecido con Dios y pueda ser de olor fragante, que podamos, ¿cómo se llama? Pues a los demás, contagiar a los demás con nuestra oración y con nuestra vida. Bueno, hermano, pues no sé si se les hizo corto el tiempo, lo vuelvo a empezar, ¿verdad? Pero el sermón, no sé, el sermón es este es el mensaje que Dios me dio en ese libro de Levítico. Les vuelvo a decir, creo que va a ser útil, ¿verdad? Porque vamos a estar estudiando el libro de Levítico. Y bueno, hermano, es el momento de la oración final. Pues yo creo que debemos de tomar muy en cuenta la presencia de Dios en nuestras vidas y nuestra relación con Dios, ¿verdad? Nuestro sacrificio.
El libro de Levítico, hermanos, si usted lo lee, y si lo lee con... Ahorita hablábamos también en la mañana de un espíritu sensible, de un espíritu duro, ¿verdad? Con una conciencia sensible y una conciencia... Podemos estar leyendo el libro de Levítico y si tenemos una conciencia dura, pues, no, oye, pues uno holocausto, otro, está santo de una forma y de otra. Pero si tenemos una conciencia sensible, vamos a decir, oye, pues estoy en graves problemas. Estoy en graves problemas porque no soy santo y no puedo ofrecer, o sea, no puedo ofrecer esto y no voy a alcanzar el perdón. Bueno, hermanos, pues a través de Dios alcanzamos ese sacrificio. Necesitamos la persona de Jesús para aspirar a la vida eterna. Y ya una vez que tenemos la presencia de Jesús, hermanos, decimos también no basta. Bueno, es muy buena, pero también tiene que haber la reacción de nosotros, ¿verdad? Porque si Jesús hace el gran sacrificio para nosotros, pero nosotros no respondemos, en vano, ¿verdad? En vano es para nuestras almas. Alcanzará para limpiar y salvar a mucha gente, pero tiene que haber una reacción de mi parte, ¿verdad? Entonces vamos a, hermano Esteban nos puede despedir, que nuestras almas pueden encontrar un acercamiento a través del sacrificio de Jesús. Dios eterno, damos infinitas gracias, Señor, por la exposición de tu palabra, que es clara como siempre, nos hace reflexionar en lo que estamos haciendo con la vida que tú nos concedes. Y rogamos, Padre, como lo promete tu palabra, que no regrese vacía, Señor, sino que en nuestra vida signifique un cambio. A partir de ya, Señor, ¿no? Que no pase más tiempo, que entendamos que tú esperas que nosotros nos entreguemos totalmente a ti, que busquemos una vida de perfección para honrarte, para glorificarte, que siempre estés tú en nuestro corazón y en nuestra mente, que nuestra vida sea olor fragante y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honra y gloria tuya, no para los hombres, sino que todo lo hagamos de corazón para alabarte y darte la honra y la gloria, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Despídenos en paz, Señor, llévanos con bien a nuestro hogar y no permitas en ningún momento, Señor, que nos apartemos de tu camino. Lo agradecemos y lo suplicamos todo en el bendito y todopoderoso nombre de Dios Jesucristo. A Él sea la gloria, majestad, imperio y potencia, desde la eternidad y por la eternidad. Amén. Amén. Amén.